Hola, buenas tardes. Iniciamos de nuevo las sesiones. Lo de buenas tardes va en doble sentido. La primera porque después de los días que hemos tenido, pues parece que efectivamente la tarde se ha puesto muy bien. Y la segunda por nuestra recién llegada ponente, Aurora Luque, a la que voy a presentar. Aurora vive su infancia en Cádiz, en la Alpujarra granadina, y estudió Filología Clásica en Granada. Ha trabajado como profesora de griego antiguo, ha sido articulista de opinión en el Diario Sur de Málaga. Muchos de esos artículos se recogieron en el 2006 en el libro titulado Los talleres de Cronos. Son artículos de temáticas muy diferentes, muchos de ellos son de críticas, otros de ellos son más culturales, pero la mayoría doy fe de que son impresionantes. Ha dirigido también los cuadernos de Trinacia y Más Remoto junto a Jesús Aguado. Y hasta junio de 2011, o sea, hasta hace prácticamente unos meses, ha sido directora del Centro Cultural de la Generación del 27 en la Diputación de Málaga. Ya ha terminado su labor y vuelve a la docencia, me acaba de comentar. Ha escrito numerosos prólogos en obras muy importantes y ha realizado antologías seleccionando pues, minuciosamente su contenido. Una de ellas, por ejemplo, cuya selección y prólogo es de Aurora Luque, es Ruido de muchas aguas, de José Manuel Caballero Bonal. Como traductora también tiene una larga carrera y ha traducido innumerables obras de la cultura griega y latina. Digo innumerables porque la verdad es que el trabajo de esta mujer ha sido un trabajo ingente, tiene muchísimas obras de traducción y gracias a esas obras de traducción nosotros podemos conocer esa cultura un poquito más y podemos disfrutarla. Simplemente voy a citar tres porque si no me llevaría aquí toda la tarde, igual que con sus obras de poesía. Por ejemplo, 25 epigramas de Meleagro de Gadra, Los dados de Eros, antología de poesía erótica griega, o Safo, poemas y testimonios. Recomiendo la de Los dados de Eros, antología de poesía erótica griega, porque la verdad es que me ha gustado mucho, la he leído recientemente y me ha gustado mucho. En su poesía, que es lo más destacable realmente, pues leyendo su poesía la verdad es que se encuentran dos vertientes muy diferenciadas, pero aunadas a su vez como verdaderamente pocos saben hacerlo. Ella mezcla magistralmente lo culto y lo cotidiano, se mezcla lo clásico de todas esas influencias con lo actual, lo griego y lo latino con nuestro castellano, o sea que realiza un tándem perfecto para acercarnos la literatura clásica a nuestro tiempo y a su vez nos hace rememorar el tiempo antiguo, pues evocándonos mitos, héroes, batallas, o sea, y todo eso hace de su poesía una poesía muy compleja, una poesía madura, controla cada palabra, cada coma, cada recurso, pero a su vez es una poesía cercana, es una poesía profunda que nos hace reflexionar. Y como el ponente de esta mañana, José María Micó, dijo que la tradición puede ser superada, Aurora Luque bebe de esa tradición, pero algunas veces la verdad es que en sus poemas parece superarla. Algunos de sus poemarios, por citar algunos, muchos de ellos han obtenido premios muy destacados y por citar algunos, Hiperiónida, que obtuvo el premio Federico García Lorca, Problemas de doblaje con un Accés y el premio Adonais, Carpe Noctem con el premio el Rey Juan Carlos, Transitoria, premio Andalucía de la Crítica, Camaradas de Ícaro con el premio Fray Luis de León o La siesta de Epicuro con el premio de la Generación del 27. Esperemos que siga escribiendo mucho más y que siga cosechando tantos éxitos. Ella ha traducido mucho, pero a su vez muchísimas de sus obras han sido traducidas a muchos idiomas, como el inglés, el francés... Poemas sueltos. Poemas, perdón. Al inglés, al francés, al árabe, o sea, muchísimo. Pero Aurora Luque no viene esta tarde a hablarnos de su poesía, sino que viene a hablarnos de un clásico como Homero. Esta mañana ya se han mencionado a Horacio, a Tasso, a Petrarca, a Propercio, a Plinio, como fuentes de inspiración para algunos poetas del siglo de oro como Góngora. Y ahora añadimos a Homero y las odiseas de su traducción en el siglo en 2011. Os dejo ya con ella, no sin antes pediros unos minutillos para leer un poemita de ella y así sabéis algo más y la conocéis un poquito más a través de su poesía. Se titula La muerte al otro lado de la cámara
y es de Carpe Noctem. Acodada en la barra o la terraza, me miro desde lejos como dicen que se miran los que han estado muertos. Un fulgor en el vaso me resume lo helado de los años, vértigo de un rodaje discontinuo, fotogramas vacíos que huyen. Eso sí, gastó el maquillador tiempo y pericia. Desde esta muerte, actriz y fingidora, la vida es un depósito en penumbra de máscaras usadas hacia adentro. Y sin más... Buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras tan generosas y tan inmerecidas por mi parte. Quiero dar las gracias a la Fundación Caballero Bonal por volverme a invitar a estos congresos en los que me siento tan feliz. Y que son esas invitaciones más gratas en tanto que sabemos, nos consta, que para el alma de la Fundación, que es José Manuel Caballero Bonal, pues el tema de precisamente es muy gustoso para él. Y lo podemos leer todos en su novela de la memoria. Podemos ver cómo desde muy joven sintió afición, sintió un deseo de estudiar latín, además por su cuenta, lo dice que pide un profesor para que le dé clases particulares. Y él ha destacado como uno de sus poetas más favoritos, Virgilio, pues como en su exámetro, pues parece que está acordado con la respiración de la naturaleza que se trasvasa en el verso. Lo dice él de una manera mucho más bella, por supuesto. Bien, en el momento en que me encargan esta participación, esta intervención, yo no sabía que Carlos García Gual iba a hablar de las vueltas de Ulises y que Luis Alberto de Cuenca iba a hablar de la traducción de los clásicos. De alguna manera, mis temas están repartidos entre los dos y ellos lo han hecho o lo van a hacer con mucha mayor maestría. Yo le he puesto un subtítulo después a esta intervención. Lo he llamado Leer a Homero en 2011, las Odiseas de la traducción o el rescate de Grecia. Lo del rescate de Grecia es un guiño a la actualidad política y económica, pero quiero hablar del rescate de Grecia desde luego en otro sentido. El rescate de los clásicos. Y hablaremos de Roma también en la medida en que la poesía latina imita, continúa y perfecciona los géneros que germinaron en Grecia. El rescate de Grecia es el rescate nuestro a través de los griegos y de los romanos, los clásicos o cómo autorrescatarnos. Hablaremos del rescate de los clásicos como una misión dura que nos atañe a todos los aquí reunidos, a poetas, a lectores de poesía, a traductores, y también y sobre todo a los profesores aquí convocados de enseñanza secundaria sobre todo, y quiero acabar mi intervención al final con un ruego para ellos y con casi un lamento también, pero sobre todo con un ruego dedicado a todos los profesores aquí reunidos. El rescate, ¿por qué? Porque este rescate, si no lo llevamos a cabo poetas y profesores, tenemos enfrente un muro que va en contra de esa pervivencia de los clásicos, de la lectura y el disfrute de los clásicos. Por una parte, dentro del propio sistema educativo, como sabemos bien, a veces notamos cómo se procede a una extirpación gradual de ese fervor por atención siquiera al mundo de los clásicos y sabemos que sucede ya en la universidad y también en los institutos, y lo terrible es que venga legislado desde arriba, y vemos también cómo la propia sociedad banaliza y trivializa muchas veces estos asuntos, estos temas. Vemos películas absolutamente abominables o por lo menos muy falseadas, amables quizá para un determinado tipo de público, pero que falsean la hondura y la belleza de los clásicos, sin ir más lejos, la celebrada por una parte como acontecimiento, como renovación del cine de romanos, la Troya de Brad Pitt, pero que por otro lado pues no deja de ser un cuento edulcorado, una manera un poco trivial de contarnos la leyenda homérica.
Bien, entonces este rescate de Grecia, ¿quién lo lleva a cabo? Voy a hablar del rescate que se realiza a través de la poesía, un rescate indirecto que operan los poetas cuando escriben, cuando evocan, cuando beben de los clásicos, y un rescate directo por parte de los traductores. Pero también hay otros intelectuales empeñados en este rescate de los clásicos, el de los filósofos, por ejemplo. Quería citar el caso muy saludable del filósofo francés Michel Onfray, que en libros como Teoría del cuerpo enamorado por una erótica solar y en otros muchos, ha arrojado luz necesaria, que hacía tiempo que no se encendían esos focos, sobre una corriente de pensamiento a menudo silenciada por los poderes, interesados desde luego en sistemas más controladores sobre los individuos, una corriente que va de Epicuro a Lucrecio y que ponen en práctica, por ejemplo, los poetas elegíacos latinos en sus vidas y en sus obras. Para decir lo que aporta Onfray, mejor recurrir a sus propias palabras. El mar que hay que cruzar, la filosofía idealista en su triple fórmula platónica, cristiana y alemana, la corriente submarina, aquel famoso río Alfeo, la filosofía hedonista, materialista, sensualista, existencial, utilitarista, pragmática, atea, corporal, encarnada. Pero bueno, volvamos a los poetas, al rescate de Grecia a través de la poesía. No voy a elegir a los aquí presentes porque, en fin, necesitaríamos un congreso entero solo para hablar de cómo han hecho suya la materia pagana Jaime Siles, Luis Alberto de Cuenca, Julio Martínez Mesanza o Juan Antonio González Iglesias. Se necesitaría un congreso solo para ellos. De todas formas, este rescate ha sido un recurso sostenido a lo largo de todo el siglo XX. Vemos episodios de momentos en los que los poetas han necesitado y han obtenido muy buenos resultados de esas escalas en la antigüedad. Por ejemplo, los herméticos italianos, los poetas herméticos italianos toman como modelo traducciones de los líricos griegos, el famoso Lirici Greci de Salvatore Quasimodo, que digamos que está al frente de toda la poesía, de toda la corriente de poesía hermética italiana. También habría que recordar un episodio relativamente conocido, que es los momentos de cavafolatría que se han vivido en España desde los años 80. El libro más vendido de la poesía española del último tercio del siglo XX es la traducción de Constantino Cavafis, editada en Hiperión, y ha conformado de alguna manera nuestra percepción de lo griego. De todas formas, sí que quiero hablar de tres contemporáneos míos, porque de alguna manera es curioso cómo ellos apuestan por un poeta clásico para gobernar sus poéticas y lo proponen como lectura renovada. Siguen proporcionando, desde luego, es evidente, herramientas útiles para la construcción de poéticas consistentes. Son autores, los tres de la época de los 60, hoy en plena madurez: Jorge Riesman, del año 62, Juan Antonio González Iglesias, del 64, y Agustín Fernández Mayo, del 67, si no recuerdo mal. Poetas que, por distintos que resulten en sus compromisos vitales, políticos y estéticos, no deja de mostrarnos ellos la paradoja de que invoquen como maestros, como algunos de sus mejores maestros, a poetas clásicos, más afines quizá entre ellos, entre los maestros, entre los griegos y latinos, que los poetas españoles, los tres entre sí. Por ejemplo, Jorge Riesman nos recomienda a Epicuro, recurre a Epicuro para que ilumine su concepción de la poesía como un modo de estar en el mundo. Agustín Fernández Mayo, por ejemplo,
poeta tan díscolo y tan nocillero, propone a un Lucrecio esplendoroso, como uno de los maestros de lo que él llama poesía pospoética, que estaría más emparentada que nunca con la ciencia. Y eso lo cuenta muy bien, lo propone muy bien, de una manera muy combativa y yo creo que en muchos puntos convincente, en un libro titulado Creta Lateral Traveling. Y Juan Antonio González Iglesias, pues, ¿qué decir de él? A mí me gusta especialmente, luego lo tendremos en la mesa sobre poesía, los clásicos de la poesía actual, pero me gusta especialmente su prólogo a la traducción de Amores y Arte de Amar de Ovidio, porque propone a un Ovidio urbano, subversivo, con muchas lecciones para enseñarnos sobre cómo desde la propia literatura nosotros, lo mismo que hizo Ovidio, pues se enfrenta al poder y defiende con sus versos y también luego con su vida, con su propio, en fin, sufrió destierro por ello, defiende un tipo de poesía que desde luego no tenía nada que ver con el programa que Augusto pues tenía pensado para los poetas, mientras que Virgilio logra altísimas cumbres, siendo, digamos, algo más dócil. Ovidio en absoluto está de acuerdo con ese programa y defiende el otium urbano y el arte de amar como arte de vida. Recomiendo esa traducción que está publicada en Clásicos Universales de Cátedra y que es una colección a la que tanto debemos, ¿no? Y a la que tanto podemos recurrir los profesores de secundaria y de bachillerato. Bien, voy a leer dos poemas, así como una especie de intermedio para que no sea todo. Además, quiero acabar también con traducciones mías, o sea que mi intervención va a estar mezclada de textos y digamos, de discursos. Son dos poetas que han, yo creo que realizado muy bien, son muchos desde luego los poetas que han contribuido a ese rescate de Grecia, rescate de los clásicos, pero entre mis favoritos están un poema de Osip Mandelstam, que en un libro titulado Tristia, una antología publicada en Igitur, pues nos da una lectura de su lectura de Homero que creo que vale la pena acercarse a ella. También recomiendo este libro, Tristia, Igitur, con un prólogo de Joseph Brodsky muy bueno, porque no solo este poema, sino que en muchos momentos en la poesía de Mandelstam se percibe ese amor y ese fervor y esa atención por los clásicos desde Rusia, desde esa Rusia que se veía en el mundo clásico como uno de los extremos del mundo, y a partir de esa atención a lo griego, Mandelstam digamos que llega a conclusiones sobre toda la cultura de su tiempo y la civilización problemática de la época que le toca vivir. Insomnio, Homero, izadas velas. Leí la lista de las naves hasta la mitad. Alargadas larvas, el vuelo de las grullas que un día se alzaron sobre Hélade. Como cría de grulla en tierra extraña, sobre la cabeza de los zares se esparce la espuma divina. ¿Hacia dónde navegáis? ¿Y quién, sino Helena, a Troya os llama, guerreros aqueos? El mar y Homero, todo lo mueve el amor. ¿A quién he de escuchar? Homero calla y el negro mar, elocuente, rumorea y con grave fragor se acerca a mi cama. Y hay otro poema que yo lo veo también como de los mejores en esta búsqueda, en esta misión rescate de los clásicos, que es de una muy amada autora para mí, que es Sofía de Melo, la portuguesa Sofía de Melo. Se llama Los griegos y
Lo leo en traducción de Carlos Clemenson. La traducción de Mandelstam era de Jesús García Gabaldón. Lo bueno sería poder leerlo en portugués, pero no me cabe esa. A los dioses les suponíamos una existencia resplandeciente, consustancial al mar, a la nube, a la luz, a los árboles. En ellos, el largo friso blanco de la espuma, el tremolar de la ola, la verdura susurrada y secreta del bosque, el oro erecto del trigo, el meandro del río, el fuego solemne de la montaña y la gran bóveda del aire libre y sonoro emergían en conciencia visible, sin que se perdiera la alegría del primer día. Tal existencia deseábamos para nosotros los hombres, por ello repetíamos los gestos rituales que restauran el estar-ser entero inicial de las cosas, lo que nos volvió atentos a todas las formas que la luz del sol conoce y también a la tiniebla que nos habita y dentro de la que inefable navega el resplandor. Bien, entre los rescatadores, como he dicho antes, están los traductores. Voy a leer una definición de Brodsky, precisamente de este prólogo de Mandelstam, que me parece magnífica. Yo creo que pocas veces he encontrado una definición tan buena de lo que es traducir. La civilización es la suma de diferentes culturas, animadas por un común denominador espiritual y su vehículo principal, hablando tanto desde un punto de vista metafórico como literal, es la traducción. El extravío de un pórtico griego en la latitud de la tundra es la traducción. Bien, si nos diera tiempo, tenía pensado aquí leer algunas versiones de un mismo pasaje de la Odisea, uno que habla del deseo de Penélope. Pues si los comparáramos, si tuviéramos varias horas para hablar de todo esto, pues podríamos llegar a la conclusión de que a pesar de las distintas versiones y de las distintas manos por las que pasa un texto cuando se traduce, existe un hilo, no dejamos de aprender un hilo de discurso común. Los traductores, todas las traducciones son disfrutables en mayor o menor medida, las hay muy malas, pero dentro de las aceptables todas tienen virtudes propias, como tal, están hechas por individuos. Y creo que a veces lo que hacemos es exigirle demasiado a la traducción, a los traductores, que son individuos y que no se les puede pedir que sean espejos limpísimos. Existe una noción muy extendida de la traducción como literatura acomplejada. Y por ahí va Walter Benjamin, por ejemplo, cuando dice en la tarea del traductor, dice lo siguiente, contraponiendo el texto original con el traducido. En el original, lengua y contenido forman una cierta unidad, como la de la fruta con su piel. La lengua de la traducción, en cambio, envuelve su contenido como un manto regio de amplios pliegues, pues ella supone una lengua superior de la que es y por ello se muestra inadecuada ante su propio contenido, majestuosa y extraña. Yo no acabo nunca de curarme de la perplejidad que me produce, aparte de esa cosa tan manida del traductor, traductore, traditore, escuchar esa letanía eterna de la imposibilidad de la traducción poética y de la impotencia dolorosa de los traductores. Creo que se parte de una falacia. Ante la obra en lengua original, el lector se supone que lo comprendería todo de manera plena y absoluta, como si esta obra original desplegara todas sus esencias y esplendores, como Zeus ante Sémele, y la obra traducida, en cambio, sería solo un triste desfile de espectros. Ni lo uno ni lo otro es cierto. La traducción es un ejercicio intelectual doblemente sofisticado, primero para el traductor y luego para el lector. Llevado al máximo nivel, el texto traducido debería provocar en los lectores la intuición y la conciencia de las pérdidas. El lector de una traducción de poesía sabe que está leyendo una traducción. ¿A santo de qué hay que pretender ofrecerle otra cosa? El traductor debe tener la habilidad suficiente para sugerir al lector
lo que debe imaginar que permaneció en el texto en lengua original. Si en el caso del hexámetro pretendiéramos reproducir los niveles dialectales, arcaísmos y recursos fónicos de los originales, pues llegaríamos a la hilaridad o a la ininteligibilidad. Voy a poner un ejemplo un poco, pero vaya, es que no puedo resistirme. La Ilíada castellano-leonesa de Agustín García Calvo, poeta muy estimable y gran traductor, en la que, por ejemplo, llama a los vientos cierzo y zarzagán, y eso es un acierto, yo creo que está bien hispanizar los vientos, con ser un ejercicio admirable en su totalidad y tocado muchas veces de alta poesía, no deja de provocar a ratos alguna sonrisa por lo ingenioso y rebuscado de la traducción de algunas fórmulas. Por ejemplo, a ver si entienden esto. Y luego a los hombros echóse el escudo cuatricapielgo y a la robusta cabeza caló el fáfrego yelmo corcelicrino. Si lo leo en griego, verán que está mucho más claro. Sin embargo, hay aciertos. Por ejemplo, cuando llama a la mar mil murmuribrava. Es bonito, por lo menos suena mejor. Traducir es, yo creo, practicar una transfusión. Hay que inyectar sangre ajena en un cuerpo que tiene que vivir hoy, en el presente. Sangre antigua en el caso de mis clásicos. Unas veces hay rechazo a esa transfusión y otras no. El traductor sería el enfermero que tiene que lograr que la riqueza, la potencia y el vivo color de la sangre inyectada embellezcan y pongan en pie el cuerpo molde animado. El cuerpo nuevo vampiriza de alguna manera el cuerpo antiguo, o quizás se trate de una reencarnación. Entiendo la traducción como esa refinada y exigente tarea intelectual, pero también como un mecanismo de propagación de vida. No nos resignamos a ver morir el arte del pasado. Lo mismo que el museo alberga antiguas cosechas, cualquier biblioteca, también repleta de traducciones, tiene la misión de acogerlas en tanto que obras restauradas, preparadas para durar y para gustar por muchos años. Y ahora paso a la lectura también de otros textos, como he anunciado. Quiero volver aquí a agradecer que en el año, creo que fue el 2009, pues la Fundación Caballero Moral me invitara al encuentro sobre literatura y naturaleza, y en él hablé de la poesía griega del mar y hablé de un proyecto de antología que estaba solamente como vivía como proyecto entonces. Leí en esa ocasión poemas griegos sobre el mar, pero en traducciones de otros autores. Ahora me voy a atrever a leer ya las mías, cosa que me sabrán perdonar todos los oyentes, porque tampoco son traducciones completamente definitivas, pero no me resisto a adelantarlas. Por supuesto, empezaré por el principio, con Homero. Con Homero, que creo que era Roberto Calasso el que decía que la noción de progreso queda invalidada por la existencia de la Ilíada. Los griegos empiezan a hacer bien las cosas y ya comienzan con una obra perfecta. Realizar esta obra, elaborar esta antología, que la he titulado Aquel vivir del mar, recurriendo al verso de Arquíloco, ha sido una tarea, está siendo una tarea apasionante. Me lo he releído todo con esa misión, poner el oído para encontrar todo lo que los griegos, bueno, todo no, es imposible, lo que los poetas decían del mar y cómo lo utilizaban como término de comparación y cómo acudían a él constantemente para elaborar su literatura. En Homero hay que distinguir la Odisea y la Ilíada. La Odisea el mar es casi personaje, está dentro de la fábula, y en la Ilíada, en cambio, el mar es paisaje y es un caudal también de comparaciones. Todo se compara con el mar, incluso está más presente, casi, parece mentira, pero está casi más invocado con mayor frecuencia que en la Odisea. En la Ilíada todo se compara con el mar, el rumor de las asambleas, las avanzadas de los guerreros,
El anciano consejero duda y se compara esa duda con dos vientos que se enfrentan sobre el mar. El deseo erótico incluso es el deseo del marino de alcanzar la tierra. En fin, hay una variedad apabullante y maravillosa. Yo no lo voy a leer todos los fragmentos seleccionados, solo algunos de ellos. La primera mención del mar en Homero está en el verso 34 de la Ilíada, y ya es soberbia. Es el momento en el que el sacerdote Crises, humillado por Agamenón, que no quiere devolver a la cautiva Criseida, pues se marcha y el verso dice así, en griego es maravilloso, ya esto es secundario, y se marchó en silencio por la arena del mar lleno de rumores. Es la imagen del silencio de Crises con el mar resonando en cambio alrededor. Me parece muy hermoso. También, por ejemplo, está este episodio que seguro que recuerdan. Aquiles llora, lleno de rabia, porque le han quitado a su chica, para que Agamenón quede recompensado, y llama a su madre desde la orilla del mar. Este pasaje es muy especial también, lo voy a leer. Es también del canto primero. Marchó sin desearlo con ellos la mujer. Aquiles, que lloraba, se apartó de inmediato muy lejos de los suyos y se sentó en la orilla del mar de color gris, mirando la marina infinitud. Sin parar a su madre suplicaba tendiéndole las manos. Madre, pues me pariste como efímero ser, algún honor debiera el olímpico Zeus tonante concederme. Ni tan siquiera ahora me ha compensado en algo, pues el muy poderoso Agamenón Atrida ha ofendido mi honor. Disfruta de mi parte del botín tras robármela él mismo. Así habló, vertiendo llanto, y lo escuchó su madre soberana, sentada en las honduras de la mar junto al anciano padre. Con presteza emergió como una niebla del agrisado mar y se sentó a su lado. Lloraba todavía, y con su mano lo acarició y le dijo: ¿Por qué motivo lloras, hijo mío? ¿Qué dolor te ha llegado a las entrañas? Háblame, no lo guardes en tu mente, sepámoslo los dos. Hay un momento, por ejemplo, en el que se describen las naves de los griegos, de los aqueos, ya largo tiempo en las costas de las playas de Troya. Y dice así: 9 años del gran Zeus han transcurrido y podridos están los maderos de los barcos y están ya descompuestos los cordajes. La asamblea, el rumor de las asambleas de guerreros se compara con el rumor del mar. Se agitó la asamblea como el alto oleaje de la mar, de las rutas sicarias, esas olas que el Euro o bien el Noto levantan una vez que se abalanzan de lo alto de las nubes de Zeus Padre. Y el corazón de Aquiles es duro como la madera como el hacha que corta la madera que sirve para construir la quilla. Siempre tu corazón es implacable, como un hacha que corta la madera en las manos de un hombre que tallara con destreza la quilla de una nave. Hay uno muy curioso que nos habla de la higiene de los héroes. Se bañaban muchísimo y aquí vemos un baño doble baño de los héroes. Es del canto 10, de la Dolonía. En la popa del barco los sangrantes despojos de Dolón depositó Odiseo, a fin de disponerlos como ofrenda a Atenea. Y ellos se metieron en el mar. Con mucha agua limpiaron pantorrillas y cuellos y los alrededores de los muslos. Y cuando el oleaje de la mar lavó con muchas aguas su piel de arriba a abajo y refrescaron hasta su corazón, entonces se metieron en pulidas bañeras y se dieron un baño. Y hay ejemplos muy curiosos
comparaciones que en fin, que vemos cómo todavía seguimos haciendo lo mismo. Juegos en la arena. Se esparcieron en líneas de batalla. Marchaba Apolo al frente con su valiosa égida. Con gran facilidad derribó la muralla de los aqueos, como un niño lo hace con la arena cuando al lado del mar fabrica construcciones infantiles y luego las deshace con los pies y las manos. Y de uno de los bailarines, uno danzarín, se dice lo siguiente, además con gran exclamación. Oh, qué hombre tan elástico, con qué facilidad da volteretas. Si viviera en el mar fecundo en peces, podría saciar a muchos, saltando desde el barco para extraer las ostras, incluso en las jornadas de borrasca, si salta, como ahora, de las caballerías al suelo tan elástico. Y uno un poco gore aquí también sabemos que la Ilíada no se detiene ante los detalles de la sangre y de las heridas. Aquí habla un héroe un guerrero ante su enemigo, al que va a dar muerte. Cadáver en el mar. Y tu madre no te habrá de llorar tras tenderte en tu cama, sino que el escamandro en su vorágine te llevará muy dentro del seno ancho del mar, y saltando entre olas cruzará por la negra superficie algún pez que devore la muy brillante grasa del Licaón. Ante estas escenas tan rudas de los peces comiéndose a los cadáveres, aquí está Aquiles llorando por su pérdida, su amigo perdido. Aquiles vela en la playa. A la hora de acostarse marcharon a su tienda cada uno, pero Aquiles, el hijo de Peleo, en la arena del rumoroso mar, se sentó sollozando fuertemente con muchos mirmidones en un lugar abierto, allí donde las olas van a batir la playa. Bien, esto es una muy mínima parte de los fragmentos de la Ilíada. Bueno, creo que voy a pasar, como ya no hay mucho tiempo, a otros géneros. La antología Aquel vivir del mar repasa pasa a la lírica después de escarbar en los himnos homéricos y en Hesíodo. Y como es muy... dejaré la Odisea y voy a pasar a los líricos, que ya enfocan, desde luego, utilizan el mar para otros propósitos. Por ejemplo, no voy a leer de Simónides la cruel comparación de la mujer con el mar. La donna è mobile, la mujer es inestable y voluble como el mar, porque no me interesa leerla, la verdad es que no me apetece. Pero sí tiene uno muy bonito, Simónides, en el que habla de la paradoja de... Ya Simónides va a seres humanos con necesidades más cotidianas, habla de la necesidad de ganarse la vida. Y otros, revolcados en medio del huracán marino y entre las muchas olas de un mar cárdeno, mueren, aunque luchaban por ganarse la vida. Teognis siempre lleva el mar al terreno del erotismo. Hay un poema precioso, aquel que dirige a su amado Cirno: te daré alas, con esas alas volarás sobre el mar, llegarás a las fiestas de los jóvenes, pero es muy largo y sí que voy a leer dos fragmentos muy breves. Feliz aquel que, estando enamorado, del mar no sabe nada, ni le importa la noche que cae en alta mar. Cuando ya le va mal la cosa, se le va el amado y además se va con otro que no le va bien, que por lo visto... Aquí está narrada una microhistoria de despecho, una amarra podrida.
Como barco contra un acantilado embarrancaste al irte de mi amor. A una amarra podrida tú te fuiste a agarrar. Y hay un fragmento precioso en griego de Anacreonte, que es una canción en boca de mujer, de la chica que se dirige, la hija que se dirige a la madre. Llévame a morir al mar. Qué bien me haría que me llevaras, madre, a la mar amarga, y a sus olas granates con remolinos tú me arrojaras. Y paso a una poeta no muy conocida, Erina de Telos, de la que se conserva un fragmento papiráceo muy deteriorado, un poema que tuvo que ser muy hermoso, pero que se lee mal, La Rueca. Y aquí habla también al parecer, de un suicidio, de la chica a la que le dirige el poema, Muerte de Baucis. A la ola profunda te arrojaste desde las blancas yeguas de pies enloquecidos. Y otro fragmento en el que he procurado mantener la literación, esta chica muerta, pues Erina se despide de ella y le pide a un pez al que solía encomendar a los viajeros, le pide que le dé un buen viaje. El pez piloto. Oh Pómpilo, pez que acompañas a los marineros en propicios periplos, ojalá que acompañes del lado de la popa a mi dulce compañera. Bueno, de las argonáuticas, que son riquísimas en detalles, Apolonio de Rodas tuvo la mala suerte de sufrir siempre el peso de Homero, aunque yo encuentro desde luego momentos muy felices en las aventuras narradas por él. Voy a leer solamente un fragmento, La danza de los remos. Los remeros, lo mismo que unos jóvenes que organizan un baile para Febo en Ortigia o en Pito o a orillas del Ismeno y a ritmo de la forminge en torno del altar, en un airoso grupo con sus ágiles pies golpetean el suelo. De igual modo, al compás de la cítara de Orfeo, batieron con sus remos el agua muy briosa de la mar y las olas rugientes rompían empapándoles. A babor y a estribor, la salobre agua negra rezumaba de espuma, hirviendo pavorosa bajo la fuerza de hombres tan enérgicos. Al avanzar la nave bajo el sol, las armas destellaban como llamas, muy largas blanqueaban las estelas, como senda que vemos cruzar un verde llano. Aquí yo veo un cuidado del color enorme. Está el sol que destella sobre las armas, está la estela blanca y el mar verde. Hay un cuidado en los detalles que desde luego a mí me hacen querer bastante al pobre de Apolonio, que nadie lo lee ahora. Bien, y hay uno último de Apolonio que es también curioso porque tiene un último momento muy lírico, el Noche en el mar. La noche trajo luego la oscuridad al mundo. Los marinos que estaban en el mar con anhelo miraban a la osa mayor y a las estrellas de Orión desde los barcos suyos. También ansiaba el sueño un caminante y un guardián de las puertas, y a una madre de hijos fallecidos un sopor nebuloso la envolvía. La madre de los hijos muertos no llega a dormirse del todo, aunque caiga la noche profunda. Y otro de un poeta de Mosco, de un bucólico, en el que ya vemos cómo el mar es atractivo, ya vemos en una confesión muy directa que el mar es atractivo cuando está tranquilo, pero a la hora de trabajar en él y de verlo tormentoso y tal, todo el mundo prefiere mantenerse muy lejos. Su casa es su barca. Cuando el viento se posa sobre la mar turquesa sin turbarla, se me altera mi pobre corazón.
La tierra firme, entonces, no la quiero, porque la mar, vastísima, me reclama con ansia. Pero cuando resuena el gris abismo, el mar se cubre de enredada espuma y enloquecen altísimas las olas. Busco árboles y tierra con la vista y de la mar me alejo. La tierra me es gustosa y me es muy dulce el bosque más sombrío. Incluso cuando sopla mucho viento, el pino está cantando. Qué mala vida vive el pescador, cuya casa es su barca y el mar es su fatiga y su azarosa presa algunos peces. Así que el sueño dulce bajo un frondoso plátano me llegue y pueda yo escuchar el son cercano de una fuente que agrada y no perturba con su rumor de gotas aquel que se desvela. Bueno, y creo que voy a terminar con, pues no sé, porque yo ya es que los quiero mucho a todos me parecen, en fin, pero no los quiero cansar. Ayer volví quizás, no sé, ya muy bien, hace unas horas volvía de México en avión y justo cuando estaba seleccionando los textos en el ordenador, al leer empezó se llama Agonía de la mujer de un navegante. Y empezó una serie de turbulencias que digo, esto no lo voy a llegar a leer nunca y quizás ya podía escribir uno parecido para despedirme del mundo. Agonía de la mujer de un navegante. Es un epigrama de la Palatina, de Damageto, del libro séptimo. Escucha, ciudad ilustre de Focea, las últimas palabras que pronunció Teano cuando entraba en la noche más estéril. Desdichada de mí, ay, Apélico, compañero de lecho, ¿qué mar estás cruzando? ¿Qué mar en rauda nave, ahora que la muerte se presenta a mi lado? Ojalá que pudiera, por lo menos, morir con tu mano adorada entre mis manos. Y el último, uno que es un tópico, hay varios sobre el tema, es el llanto, digamos, el epitafio ficticio a un delfín muerto en la orilla, casi que ahora también podríamos hacer lo mismo, porque sigue pasando lo mismo, estos delfines o ballenas inexplicablemente encontrados en la arena, en las playas. Un delfín arrojado por las olas. Es de otra autora de la Palatina, hay pocas mujeres, pero una de ellas es la que escribe este poema, Ánite de Tegea, muy precursora además de los poetas bucólicos más consagrados. Ya nunca más por mares navegables, subiendo muy alegre desde el fondo, alzaré mi cabeza, ni al costado del barco de muy hermosos bancos resoplaré feliz al ver el mascarón hecho a mi imagen, pues la purpúrea espalda de la mar me empujó hasta la tierra y en una angosta orilla yazgo inerte. Y el ultimísimo ya sí es, para acabar con otro tono menos triste, otro tópico es el de comparar a las mujeres con barcos, y en este caso 2 putas con 2 barquitas. Es de Rufino, Rameras del puerto de Samos. La javeguita y la remera, putas las 2, siempre atracan en el puerto de los Samios. Escapad, chicos todos, de esos barcos piratas de Afrodita. Quien con ellas se junta, se hunde hasta el fondo y traga. Bien, y en el último minuto quería hablar a los profesores, a mis colegas, que ya lo digo que es una de las razones por qué este congreso para mí es muy especial, aparte de estar aquí con mi querido José Manuel Caballero Bonal y con los organizadores y en este caso también con amigos que son los participantes, el estar con colegas, profesores, pues también me hace muy grato participar en este encuentro. Yo quería como que sumarme un poco al debate que parece que hubo ayer y que fue muy polémico. Yo quería solo pedir una cosa a los profesores que tienen en sus manos la transmisión de los clásicos y que además depende realmente de ellos. Las editoriales pueden publicar o no traducciones, pero si
si no se forma a los lectores y no se forma a los traductores, estamos perdidos. Yo quería hacer una petición, no menospreciar la inteligencia de los adolescentes. Los adolescentes son muy inteligentes, hay que respetar esa inteligencia. No debemos darle ni resúmenes ni adaptaciones, hay que darle lo bueno, lo que sabemos que es bueno, lo que sabemos que es bello. Si nosotros lo sabemos y lo hemos disfrutado, ¿por qué no se lo vamos a entregar en su mejor estado a los adolescentes? En mi caso, y yo no me considero ninguna persona especial, me obligaron a leer amablemente El banquete. Y yo estoy aquí porque esa profesora, cuando yo tenía 16 años, me obligó amablemente a leer El banquete. Si yo no llego a leer El banquete de Platón, porque amablemente me obligó esa profesora, pues quizá no habría seguido el camino que he seguido. Si me da un resumen o me lo pone en cómic o me lo cuenta en plan jocoso o me lo deja porque me puede hacer daño, me puede traumatizar leer a Platón a esa edad, pues desde luego lamentaría mucho que hubiera sucedido eso. No sucedió, por lo tanto bendigo a mi profesora que me hizo amablemente, obligatoriamente, leer El banquete y pido que por favor que respetemos la inteligencia de los jóvenes, que no merecen que los tratemos como seres disminuidos, ni tontos, ni menores, bueno, menores en edad, pero en capacidad, desde luego, tienen una inteligencia y una capacidad mental que, desde luego, quizá nosotros ya a una edad la hemos perdido y ellos la tienen en flor y virgen, así que hay que darle de lo bueno lo mejor. Así que con ese deseo y también con el deseo de que los profesores, sobre todo los de griego, volvamos a Homero, volvamos a los poetas y nos dejemos de aburridos Jenofontes y de San Lucas y de otros autores muy fáciles y muy tragables, y muy cómodos, porque ya tenemos todos los vocabularios buscados y todos los exámenes puestos y todo. Por favor, vamos a dar poesía de la buena, que no es tan difícil. Eurípides, por ejemplo, el de Eurípides dialogado, Homero, que está todo en el diccionario de manual. Vamos a darle lo bueno que lo merecen y que es nuestra responsabilidad. Bueno, pues muchas gracias. Y ahora, si alguien quiere hacer una pregunta, si no, bueno, pues simplemente volver a agradecer a Aurora Luque que esté aquí con nosotros.